While significant progress has been made in reducing mortality from many communicable diseases, deaths due to viral hepatitis continue to increase. Hepatitis B virus and hepatitis C virus infection caused an estimated 1.3 million deaths in 2016 from cirrhosis and liver cancer. The Pan American Health Organization reported in 2019 that in the Americas, 3.9 million people lived with chronic hepatitis B, 7.2 million people lived with chronic hepatitis C, 125 million people have died from liver cancer and liver disease. Effective interventions exist to prevent transmission of viral hepatitis. Hepatitis B and C chronic infections can be treated effectively. The new direct-acting antiviral, DAA medicines for hepatitis C, can cure more than 90% of those with chronic infection. Hepatitis C treatment could also reduce hepatitis C transmission because people who have been cured do not transmit the infection. But the COVID-19 pandemic has challenged the elimination targets set by the WHO for 2030. The interruption of hepatitis services in high-risk groups, testing delays, and increasing number of at-risk groups avoiding healthcare facilities due to fear of COVID-19 infection. We know there is a long road ahead of us in the effort to eliminate viral hepatitis in Latin America. We need to elevate awareness among general population, sparking tough conversations and empower key decision makers. At Gilead Science, we are committed to achieving global elimination targets and are called to open channels of collaboration with communities, governments, patients, and healthcare professionals to achieve a common goal: to improve the quality of life of patients living with viral hepatitis. Join us on this exciting mission towards elimination. We are committed to viral hepatitis elimination. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Hepatología, a Javier, su presidente, y a toda la Junta Directiva por invitarnos a participar en este gran evento. Muchas gracias a Laboratorios Gilead. De verdad que esto sin apoyo de la industria a veces es imposible, y muchas de las cosas que queremos hacer y que vamos a hablar sin apoyo de la industria no lo vamos a lograr. Entonces, muchísimas gracias por creer en nosotros y apoyar lo que estamos tratando de hacer. Me ha tocado hablar de un tema que es el manejo simplificado y el monitoreo mínimo. Estos son mis conflictos. Voy a hablar un poquito rápido, por lo que vamos un poquito colgados para no atrasar todo el programa. El virus fue descubierto en el 89 por estos doctores que el año pasado se ganaron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Y es un virus RNA, como todos sabemos, con unas características importantes, sobre todo que sabemos que la mayoría de los pacientes están cursando hacia una enfermedad hepática progresiva y son asintomáticos. Como vimos en el video, sí, más o menos 71 millones de personas infectadas, pero los últimos datos del Observatorio Polaris ya hablando de alrededor de 58 millones, con lo que se ha venido eliminando con los tratamientos, y alrededor de 5 millones en el área de las Américas infectados crónicamente con el virus C. Con un problema serio, y es que mientras otras enfermedades como la tuberculosis, el VIH y la malaria vienen en descenso, las hepatitis B y C vienen en un franco ascenso con morbilidad y con mortalidad asociada. Y lo mismo el Observatorio Polaris mostrando cómo la mortalidad por virus B y C sigue en ascenso a pesar de lo que se está haciendo. Problema grande, son dos enfermedades de salud pública con un impacto muy grande, ¿sí?, en los sistemas de salud, específicamente lo que ya dijimos, 71 millones de personas. Problema, la mayoría asintomáticos y menos del 20% han diagnosticado, la mayoría no saben que están enfermos, no saben que están infectados y están andando con la enfermedad, y peor aún, cuando los diagnosticamos, solo se ha tratado a menos del 2% de las personas que diagnosticamos, con 400.000 muertes al año y una muerte casi cada 80 segundos. Entonces hemos evolucionado a unos antivirales de acción directa muy potentes, muy efectivos, con más de 95% de tasa de cura, de respuesta viral sostenida, pero
19% solamente conocen su infección y no estamos vinculando a tratamiento a todos los que estamos diagnosticando. Por esto, la Organización Mundial de la Salud en el 2016 lanza su alerta de eliminación de hepatitis virales al 2030 con el objetivo de disminuir en un 90% los nuevos casos, poder diagnosticar y vincular a tratamiento al 80% y con esto poder reducir en un 65% las muertes asociadas al virus que se están teniendo. Lo primero que tenemos que hacer ahora es encontrar los pacientes teniendo los tratamientos que tenemos. Cuando vamos a buscar pacientes hay diferentes formas de tamizar. En países de altos ingresos y que tienen altos niveles económicos, el tamizaje poblacional es el ideal, es útil en pacientes de alta prevalencia, es costo efectivo, pero requiere una infraestructura muy grande para tamizar a toda la población. En la mayoría de países, sobre todo en los nuestros, estamos tamizando sobre factores de riesgo. Necesitamos identificar cuáles son en nuestro medio los principales factores. Sabemos que no es la mejor estrategia y es su óptima porque solo va a identificar al 20% de los infectados, pero nos permite, si logramos identificar esos factores de riesgo, establecer programas de microeliminación en algunos de estos pacientes. La cohorte de nacimiento que se ha identificado también, en la cual necesitamos identificar en dónde están la mayoría de pacientes infectados, es logísticamente simple, es solamente tamizar según el año de nacimiento, tiene mayor tasa de éxito que el tamizaje por factor de riesgo. No son excluyentes. Si yo tamizo por cohorte de nacimiento encuentro un grupo de pacientes, si tamizo por factor de riesgo, pero si mezclo las dos posiblemente podemos tener una mejor posibilidad de encontrar los pacientes que están infectados. Es así como hay unos factores de riesgo claramente descritos y a todo paciente que veamos en consulta y sobre todo médicos de cuidado primario, médicos familiares e internistas que son los que reciben al paciente, cualquier pregunta de estas, de una vez es una razón para hacer pruebas. Si yo tengo un antecedente de uso de drogas endovenosas o cocaína intranasal, así sea una vez, se deben tamizar. Todo transfundido antes del 96 en Colombia. Es una pregunta sencilla, ¿usted lo han transfundido? Sí, hay que hacerse una prueba de hepatitis C, ¿ok? Todos los hijos de madres positivos y las parejas de personas infectadas se deben estudiar. Cualquier accidente laboral con una paciente que tenga hepatitis C. Los pacientes con una hipertransaminasemia persistente de causa no clara se deben tamizar para hepatitis D. Todos los pacientes en hemodiálisis infectados con VIH y hemofílicos por una gran contaminación en la época de los 80 de todos los hemoderivados, que llevó una gran tasa de infección de los pacientes hemofílicos. Los individuos en confinamiento y en cárceles deben ser tamizados. Y cohorte de nacimiento en Estados Unidos ya se estableció lo que son los baby boomers, que son los nacidos en esta época, donde están la mayoría de pacientes infectados. En América Latina no es claro cuál es nuestro baby boomer, pero en algunos datos ya diciendo que posiblemente los mayores de 45 años deberíamos tamizarlos, y en Colombia ya varios estudios piloto que hemos hecho, muy pequeños, ¿sí?, pero todos consistentemente nos muestran que la mayoría de nuestros pacientes tienen 50 años. Por eso toda persona mayor de 50 años deberíamos salir a hacernos una prueba de hepatitis C. Para poder eliminar la hepatitis C tenemos que pasar de que es el manejo usual, que son varios pasos desde el cuidado primario, el tamizaje hasta poder tratar y eliminar, pero es un manejo en muchas escalas que hace que los pacientes se nos pierdan entre unas y otras, y la mayoría hechos en cuidado terciario y en centros de especialistas, una enfermedad que hoy se trata con una tableta que produce mínimos síntomas, como vamos a ver, por lo cual hoy debemos volver al cuidado primario. No necesitamos un gastroenterólogo, un hepatólogo, un infectólogo para tratar un paciente que no está complicado con hepatitis C, y debemos ir hasta test de tamizaje rápidos, como vamos a ver ahora, a una evaluación fácil pretratamiento, de una vez vincularlos al tratamiento y hacer una carga viral con un seguimiento mínimo y gastando lo menos posible en exámenes en el seguimiento para poder curar, y muchos de ellos, porque hoy sabemos que 40% de los pacientes con hepatitis C que no están cirróticos, los podemos tratar en cuidado primario. Es así como, si nosotros seguimos en estos pasos, consulta,
anticuerpos positivos a flebotomía para hacer carga viral positivo, tercera visita diagnóstico, cuarta visita flebotomía para exámenes y 5 pasos para empezar un tratamiento, ¿sí? Tenemos que empezar a cortar, hacer pruebas diagnósticas más rápidas y hacer lo que llamamos test reflejos. Test reflejos es que si yo en una muestra tomada por flebotomía, por punción, como la tome, tengo un marcador para hepatitis C, sobre esa muestra debo confirmar. Idealmente debo hacer carga, idealmente ya tener todo para empezar tratamiento. Eso nos acorta los pasos para que el paciente rápidamente se diagnostique, ya con algunas cosas como vamos a ver, como la muestra de sangre seca y test reflejos que permiten acortar estos pasos, e ideal llegar aquí que son los point of care o los puntos de atención en los cuales se quiere llegar a que en el mismo sitio hagamos tamizaje, hagamos confirmación, hagamos carga viral y entreguemos todo el tratamiento. En un solo paso el paciente entra y sale con su tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tenemos múltiples pasos, solo 46 a 70% de los pacientes que encontramos van a lograr llegar a tratamiento. Y por eso los test reflejos que nos van a eliminar los pasos. Para diagnóstico usamos anticuerpos, es el tamizaje de elección, se puede hacer por ELISA en sangre venosa o por pruebas rápidas con muy buena sensibilidad y especificidad, y ahora las pruebas rápidas que se pueden hacer en mucosa oral o por punción digital que se volvieron pruebas de consultorio. ¿Por qué? Porque si un paciente llega y me dice que tiene un antecedente transfusional, debería hacérsela, tiene más de 50 años, debería hacérsela, de una vez empezamos a buscar los pacientes. Confirmamos con carga viral, que es lo que me permite confirmar el diagnóstico y detecta el RNA del virus, confirma una infección activa y el nivel de viremia y nos puede medir la respuesta al tratamiento. Se han descrito otras formas de hacer la confirmación, como el antígeno core, que no está disponible en nuestros países, con un nivel de viremia un poquito mayor se puede detectar, es un poco más económico, pero igual requiere que se tome sangre y no está disponible. Las muestras de sangre seca que tienen una ventaja es que tienen varias celdillas y yo puedo colocar muestras de la misma muestra de sangre, utilizar varias celdillas para anticuerpos, para confirmar y para hacer otros estudios que ya no hacemos, como vamos a ver ahora, que no debemos hacer genotipo, y otros virus adicionales que debemos descartar en una sola muestra. Problemas que tiene que ir al laboratorio, entrar y volver. Entonces todavía, ¿sí?, tiene unas ventajas y es que no tengo que hacer una venopunción, puedo hacerlo con sangre capilar, es fácil de almacenar, pero debo enviarlo y esperar el resultado para con esto confirmar el diagnóstico de proceder al tratamiento. Por eso la idea es empezar a tratar de montar los puntos de atención que ya, como vamos a ver durante este fin de semana, nos van a decir cómo se montan y cómo se puede llegar acá, en el cual rápidamente, ¿sí?, podamos hacer un diagnóstico en un mismo sitio, sea con pruebas rápidas y ya con algunas formas de hacer confirmación en el mismo sitio, en la cual ya hay unas formas con estos cartuchos que nos pueden medir carga viral y en 100 minutos tener el reporte como el Cepheid o el GeneXpert, que ya son los que más estudios tienen, pero yo sobre la misma muestra en el mismo sitio puedo tamizar, confirmar y está listo, ideal ahí mismo dispensar el tratamiento. Aquí tenemos que llegar si queremos eliminar hepatitis virales, si no, creo que no vamos a lograrlo prontamente. ¿Qué tenemos en Colombia? Cuando la OMS lanza la alerta mundial, en Colombia se crea el Plan Nacional de Hepatitis Virales que nos obliga a hacer un reporte y vemos cuando nos obligan a reportar, vemos un crecimiento ascendente de la prevalencia de hepatitis. Empezamos a ver cosas que son similares a otros países. En nuestro medio la mayoría de pacientes no tenemos claro por dónde llegó la infección. 32% es lo más frecuente, origen transfusional, transmisión sexual. Esto es uso de drogas. Afortunadamente el uso de drogas en Colombia no es tan alto y por eso no tenemos tantos problemas aquí. Eventos laborales que tampoco son una gran prevalencia, sobre todo hemotransfusiones, ¿sí?, y muchos de ellos desconocidos de unas infecciones que se transmiten por sangre contaminada y que las cirugías mayores, en época donde no se tenían los cuidados que tenemos hoy en cirugía, puede ser un factor y ya empezamos a tener mayores de 50 años, antecedente transfusional, y si tengo cirugías mayores, debo tamizarlos porque es donde están los pacientes.
Al igual que lo que estamos viendo en Sudamérica, la mayoría de nuestros pacientes son genotipo y la mayoría de ellos son genotipo 1B, otros menos frecuentes, pero con el tamizaje y genotipificación que se hizo, empezamos a ver un grupo de pacientes jóvenes, todos hombres que tienen sexos con hombres o coinfectados con VIH, que empezó a crecer un genotipo 4 y es la mayoría de los pacientes que estamos viendo en este grupo de personas. Cuando empezamos, teníamos un grupo de pacientes listos para tratar, la mayoría mujeres entre los 50 y los 70 años, algunos hombres, la mayoría con algún antecedente transfusional, y se empezaron a tratar, pero empezamos a ver cómo, con el pasar del tiempo, como el único grupo que se está tamizando activamente son los pacientes con VIH y que tienen hombres que tienen sexo con hombres, empezamos a ver crecer un grupo joven de hombres entre los 20 y los 45 años, todos con genotipo grave, pero es a los únicos que estamos tamizando activamente. Si esto estamos encontrando acá y tamizáramos activamente a otros factores de riesgo, seguramente encontraríamos los pacientes. Y no puede ser que nosotros, mientras en el mundo queremos ir a cuidado primario, ir a tratamiento simplificado, en Colombia la mayoría de pacientes tienen que ser vistos por un hepatólogo o un infectólogo para ser tratados. Estos son barreras de acceso, esto es impedir que el paciente llegue rápidamente a donde tiene que ser visto y tratado, ¿sí? Y tenemos que volver a medicina familiar, ¿sí? A médico general, medicina interna, donde deberíamos tratar gran cantidad de pacientes y abrir acceso a los pacientes, ¿ok? Empezamos y pasamos por todo esto, ya afortunadamente con la compra centralizada, la mayoría de tratamientos, yo creo estos ya se eliminaron, ya terminaron las existencias y todo lo que estamos utilizando en este momento es sofosbuvir, velpatasvir, que es un antiviral, como vamos a ver ahora, de alta barrera y con muy buenos resultados, y vemos cómo la tasa de efectividad de nuestros tratamientos es muy alta, similar a lo reportado, casi 96% de efectividad con los antivirales que estamos utilizando. Empezamos con esto, hace unos años la culpa de mucho de esto es nuestra. Cuando empezó la hepatitis C empezamos con interferón, gran utilidad la ribavirina, luego se vinieron telaprevir y boceprevir y nos metimos en esta locura en que tratar un paciente de hepatitis C había que hacer un diplomado para poder tratar un paciente con la cantidad de efectos adversos y complicaciones que tenía, ¿sí? Y esto imposibilitó aquí y en el mundo a crear más barreras de acceso a los pacientes. Hoy pasamos a medicamentos duales con mínimos efectos adversos, ¿sí? Que nos permiten una mejor opción de tratamiento. ¿Pero qué llevó esto? A un modelo importante como es el modelo ECO, en el cual el doctor Arora, cuando empezó esta locura de telaprevir, dijo, venga, esto va a ser muy difícil. Si todos los pacientes tienen que venir a mi consultorio, a donde los expertos a tratar, ¿cómo vamos a tratar todos los pacientes? Yo no voy a poder ver todos los pacientes que hay que ver. Algo tenemos que hacer para poder tratarlos. Y empezó el proyecto ECO, que quiere unas cosas básicas que tiene, 4 puntos básicos, que usa tecnología para aprovechar los escasos recursos, que quiere compartir las mejores prácticas para reducir disparidades, que utiliza el aprendizaje con casos reales para superar la complejidad y nos va a permitir evaluar y monitorear los resultados. Y con el proyecto ECO, con este doctor que es el doctor Sanjeev Arora, se mejoró el acceso a comunidades, ¿sí? Se está tratando de reducir las desigualdades, promover la consistencia, que haya una rápida difusión, aumentar el conocimiento y poder hacer telementoring y teleeducación para que la gente a distancia pueda tratar lo que no puede llegar a que yo trate, ¿sí? Y con esto reducir el aislamiento y poder lograr las metas de eliminación. Y esto, agregado a que hemos pasado de una época de tratamientos que eran una locura a unos antivirales que nos cambiaron la historia y los que están revolucionando la historia de la hepatitis C, que es la época de los pangenotípicos como sofosbuvir, velpatasvir, boxilaprevir, sofovelpa y GP, que es glecaprevir, pibrentasvir, que son medicamentos de muy alta barrera de resistencia, con mínimos efectos adversos y con unas tasas de eliminación muy grandes. Entonces, hoy tenemos regímenes pangenotípicos que ya están libres de interferón, como sofovelpa, boxi, glecapibrenta. Hemos pasado por todo esto y hemos logrado superar toda esta historia. La compra centralizada nos permitió llegar aquí, ¿sí? Y con esto hemos cambiado la historia de nuestros pacientes.
Medicamentos que en los diferentes estudios, en los diferentes genotipos como este de glecapibrenta en pacientes no cirróticos con tasas de respuesta viral sostenida superiores al 95%. Incluso en pacientes cirróticos superiores al 95% con esquemas en los pacientes no cirróticos de 8 semanas, cirróticos de 12 semanas. Y el proyecto Astral de Gilead que en todos los grupos de pacientes, ¿sí? Pacientes genotipos de todos los grupos, naive, experimentados, sin cirrosis, con cirrosis, en todos los estudios, en todos los grupos hubo pacientes demostrándonos que con este programa y en pacientes incluso con fibrosis que antes era poco probable eliminar el virus como fibrosis F4 y cirróticos compensados e incluso en pacientes cirróticos descompensados con sofosbuvir, velpatasvir y ribavirina no podemos usar ningún Previr en pacientes descompensados, pero ¿qué nos ha mostrado ese proyecto Astral? Que en todos los grupos de pacientes las tasas de respuesta viral sostenida son superiores al 95%, incluso en los pacientes cirróticos descompensados con sofovelpa y ribavirina, teniendo tasas de respuesta viral sostenida muy grandes. No solo en los estudios de registro, sino en la vida real y diferentes estudios en vida real confirmándonos cómo lo que se está viendo en los estudios de registro se está repitiendo en vida real, con muy buenas tasas de respuesta viral sostenida en tratamientos fáciles de llevar con cada vez menos necesidad de seguimiento y monitoreo en todos los genotipos. Y es así como las guías internacionales ya sacan sus guías de manejo simplificado, en el que con manejo simplificado 12 semanas sofovelpa, 8 glecapibrenta dosis si son experimentados o cirróticos, o en los pacientes reservando sofovelpa voxi para los pacientes cirróticos genotipo 3 o previamente expuestos y para resistentes, tanto la americana como la europea sacando sus guías de manejo simplificado. Y esto es la americana mostrando cómo ya en el 2019 dice, mire, tenemos que ir a tratamiento simplificado. La mayoría de nuestros, o muchos de nuestros pacientes están aquí. ¿Quién es elegible? Todos. ¿Qué necesito? Mínimo monitoreo. ¿Sí? Entonces, todo paciente con hepatitis C de cualquier genotipo que no tenga cirrosis y no ha sido tratado, lo puedo tratar en cuidado primario. ¿A quién no trato simplificadamente y tengo que hacerle un mayor monitoreo? A los pacientes que ya habían sido previamente expuestos a tratamiento, los pacientes cirróticos, pacientes coinfectados, aunque con VIH vamos a ver cómo las tasas de respuesta son similares, embarazadas con hepatocarcinoma o postrasplante que sí requieren un manejo diferente y son posiblemente los que debemos ver nosotros. Tanto en pacientes no cirróticos como en pacientes cirróticos, lo mismo. Simplemente la mayoría de pacientes, si están compensados, podríamos tratarlos de una forma simplificada. Y es así como los estudios de manejo simplificado nos muestran cuando empezamos a ver este manejo simplificado, basados en la gran efectividad de los antivirales de acción directa en su buen perfil de seguridad y tolerabilidad, estamos viendo muy altas tasas de cura en todos los pacientes con regímenes pangenotípicos que nos deben llevar a que cada vez hagamos menor monitoreo, no necesitamos un monitoreo y gastar plata, lo que nos ahorramos en la compra centralizada, nos lo gastamos en exámenes, en monitoreo y en llevar motos para llevar tratamientos a la casa y volver. Estamos gastando mucha plata, ¿sí?, que podemos ahorrar. Y ya nos lo mostró el programa Astral sobre más de 1.100 pacientes y en este metaanálisis, que es un metaanálisis de 12 cohortes de vida real en pacientes con sofovelpa, con más de 5.500 pacientes que se pudieron evaluar, 5.196 en vida real con tasas de erradicación y de respuesta viral sostenida del 98, casi 99%. Lo que nos dice que sí podemos hacer tratamiento simplificado en todos los genotipos. No necesitamos hacer genotipo, la respuesta en todos es superior al 95%, el genotipo no me va a cambiar. En los pacientes con todos los estadios de fibrosis, y yendo ahora a estadiar la fibrosis por forma sencilla y con paraclínicos, con FI4 o con APRI, no necesitando hacer elastografía todos. Y tal vez el único grupo que hay que seguir vigilando los pacientes cirróticos, porque es donde el único en este estudio con más de 5.000 pacientes, el único grupo en el que mostró que puede reducir un poquito la tasa de respuesta viral sostenida. Entonces, si queremos cumplir esas metas, necesitamos simplificar el manejo, descentralizar el manejo y traerlo a cuidado primario, ¿sí?, saber que la cirrosis sigue siendo un grupo que hay que vigilar
y los no respondedores debemos tener opciones para tratar a los no respondedores como Sofosbelpa Voxi, pero el Sofosbelpa es un muy buen esquema de tratamiento pangenotípico, panfibrótico y que requiere un monitoreo mínimo. ¿Sí? Y por eso empiezan ya a salir los conceptos de qué es el monitoreo mínimo y qué tengo que hacer yo en un paciente que voy a tratar con estos antivirales. Lo mismo, dados todas estas cosas que hemos dicho, con un monitoreo pretratamiento básico, con una bioquímica hepática, un hemograma sin necesidad de genotipificar y estableciendo el grado de fibrosis con exámenes sencillos como FI4 y APRI sin tener que hacer elastografía, si no la tenemos, o sea, si yo estoy en Popayán o en Pasto, no necesito mayor cosa, esto lo podemos hacer en un consultorio sin nada, simplemente, y lo puede hacer un internista, un médico familiar. Y establecer el grado de fibrosis, excluir un grupo de pacientes que hoy sabemos que algunos de estos sí los podemos tratar en igual forma, y ya empiezan a salir los primeros artículos, ¿sí? El SMART-C con glecapibrenta y el AGT 5360, el estudio MINMON de Minimal Monitoring en estos pacientes para poder erradicar los virus. Y tenemos el primer piloto de monitoreo mínimo, que es este artículo, ¿sí? En el cual es un artículo australiano, en el cual dada la buena efectividad de los antivirales, el consenso australiano dice, listo, vamos a simplificar el tratamiento y empiezan a reclutar pacientes para hacer un monitoreo, un manejo simplificado y quieren ver si podemos llegar a monitoreo mínimo y con mínimo control de estos pacientes poder hacer el tratamiento. Pacientes tratados con Sofosbelpa o Sofosdaclatasvir mayores de 18 años, se excluyeron los cirróticos, los previamente expuestos, descompensados, genotipo 3, coinfectados o con comorbilidades y querían ver cómo era la respuesta viral sostenida, los efectos adversos y los costos. Entonces ellos cogieron y de los pacientes que tuvieron para tratar, 74 los aleatorizaron, unos a monitoreo estándar y otros a monitoreo mínimo. ¿Qué diferencia había? El monitoreo estándar en el cual tocaba hacer visita clínica, face to face, ir a consulta, hacer exámenes de laboratorio y gastar plata, llevar la carga viral, genotipificar y entregar medicamento. Así en el monitoreo mínimo simplemente la visita inicial con unos exámenes básicos, las pruebas de confirmación de hepatitis B. Aquí empezaban tratamiento y hacían a la semana 4 exámenes, nuevamente gaste plata, exámenes, visita face to face, pare el trabajo, cancele su día de trabajo, coja bus, coja transporte, vaya al médico y vuelva, ¿sí? Para ir a control y una carga a la semana 4 que así sea positiva. Sabemos que ese paciente, si es adherente, va a terminar negativo, contra una llamada telefónica, ¿sí? Y asegurar la dispensación del medicamento. Al terminar el tratamiento, otra visita, aquí simplemente una llamada telefónica, y a las 12 semanas post-tratamiento para evaluar respuesta viral sostenida. ¿Qué nos mostró? Que las tasas de respuesta viral sostenida son similares y que el paciente no requiere un monitoreo tan intenso de laboratorios, gastar plata, gastar exámenes, parar el día de trabajo, ir a ver, me he tomado las pepas, sí, me las he tomado, me ha ido bien y volver. Y simplemente unas tasas de respuesta viral sostenida similar a los estudios de registro y a los estudios en vida real, con efectos adversos similares, ninguno con efectos adversos serios, ¿sí? Y viendo cómo los costos en el monitoreo, ¿sí? Semana 4, semana 12 terminando, con mayores costos, ¿sí? Genotipificación y exámenes contra el monitoreo estándar que nos gasta mucho menos plata. Entonces, las tasas de respuesta viral son similares en el monitoreo estándar y monitoreo mínimo, los efectos adversos son similares, menos visitas clínicas, menos costos, es seguro y efectivo tratar estos pacientes, incluso los cirróticos, y el estudio más grande, tal vez el estudio MINMON, que es este estudio publicado este año, ¿ok? En el cual ¿sí? Establecen la estrategia de monitoreo mínimo y qué quieren hacer, 4 bases del monitoreo mínimo, no genotipificación pretratamiento. Al paciente cuando va a empezar el tratamiento le entrego todo el tratamiento, no le entrego mes a mes ni día a día. Le digo, aquí están sus 84 tabletas, va a empezar a tomárselas, va a tener estos efectos, se le explica y empieza tratamiento. No tiene que venir a visitas, se debe asegurar un control remoto, llámese prueba telefónica o llámese por APP o por correo para ver que el paciente esté adherente reciba, ¿sí? Y un contacto remoto a la semana 4 y a la semana 22 para asegurar adherencia. Entonces, aleatorizaron los pacientes, ¿quiénes? Mayores de 18 años que firmaran consentimiento,
que pudieran contactar remotamente y aseguráramos que los podíamos seguir, que tuvieran una infección activa confirmada, no hubieran sido previamente expuestos, y escogieron 20% de cirróticos compensados, excluyendo embarazo, hepatitis B crónica y descompensados. ¿Qué queríamos ver? Eficacia, tasa de respuesta viral sostenida, ¿sí? Y seguridad con eventos adversos. Esto se hizo en 5 países, ¿sí? Aquí estuvo Brasil también, y escogieron este grupo de pacientes, y cuando vamos a ver las tasas de respuesta viral sostenida, 95%. En genotipo 3, que es difícil de tratar, en pacientes coinfectados, que había el temor si se pueden tratar con monitoreo mínimo, 94%. Nuevamente, solo el grupo de cirróticos que hay que vigilar porque es el único que puede tener una tasa de respuesta un poquito diferente. Y definitivamente viendo cómo estos pacientes con un monitoreo mínimo, las tasas de respuesta viral sostenida son del 95% y es a donde queremos tratar de llegar. Entonces, este estudio MINMON que nos mostró una tasa de respuesta viral sostenida en una población diversa, incluido pacientes cirróticos y con VIH, respuestas similares a los estudios de registro y al programa Astral. Es el primer estudio grande que elimina el genotipo e incluye pacientes cirróticos compensados para monitoreo mínimo. Se dispensa todo el tratamiento al inicio del tratamiento, elimina los controles y los seguimientos presenciales, reduciendo costos al paciente, al pagador y al sistema de salud. Estadificación sencilla basado en paraclínicos básicos para ver el grado de fibrosis. Debilidad, el grupo de genotipo 3 es pequeño, lo mismo experimentado si no tiene un comparador, pero nos permite un abordaje seguro y efectivo que podría ayudar a una eliminación de estos pacientes. El otro estudio es un estudio que se llama el SMART-C, que es hecho con glecaprevir, pibrentasvir, en genotipos 1 a 6, naive, pero este no incluyó cirróticos. Aleatorizó a los pacientes a 8 semanas de monitoreo estándar con visita clínica pre, semana 4, semana 8, contra visita pre y telefónica a la semana 4 y 8 y respuesta viral sostenida. ¿Y qué nos vio? La tasa de respuesta similar también fue buena, mayor al 90%, hizo genotipo, que no hace el MINMON y se ahorran los costos porque ya sabemos que la efectividad es igual en todos. Este no incluyó cirróticos, que sí los incluyó el estudio MINMON, y la tasa de pacientes coinfectados fue grande en el MINMON, que fue pequeña en los pacientes del SMART-C. Y aquí todavía se estaba haciendo elastografía para medir fibrosis. Entonces vemos cómo ya con estudios de un tratamiento simplificado y monitoreo mínimo de tratamiento, eliminando genotipificación, vamos a poder lograr las metas de eliminación de la hepatitis C. Entonces, las metas de la Organización Mundial de la Salud son claras, queremos tratar de reducir 65% de las muertes. A 2015, solamente al 2020, 15 países están en metas de lograr las metas mientras no cambiemos y pasemos a manejo simplificado y a monitoreos más sencillos. En Colombia estamos terriblemente lejos, pero abismalmente lejos de pensar en eso. Mientras no vayamos a diagnóstico más sencillo, a test reflejos, a monitoreo, a manejo simplificado y a monitoreo, no vamos a poder llegar si no cambiamos cosas porque estamos teniendo muchas barreras de acceso y de tratamiento. Debemos buscar estrategias que nos permitan el diagnóstico. Ya es un logro que por fin estemos pudiendo hacer pruebas rápidas. Pronto tenemos que buscar las estrategias para poder hacer test reflejos. Ejemplo, si una EPS en cualquier sitio procesa una muestra y es positiva, debería ser obligación que sobre esa muestra la EPS confirme, sin tener que esperar a que me llegue el reporte o haya consulta, no. Cualquier laboratorio de cualquier EPS hizo una prueba y salió positiva, debe ser obligación que la confirme y me mande el paciente confirmado y ya nos podemos ahorrar un paso. ¿Okay? Y logrando llegar a un modelo simplificado de manejo para hepatitis C e idealmente un monitoreo mínimo que nos permita cumplir las metas de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, no quiero despedirme sin mostrarle algo de lo que se hizo ayer, la labor que hicimos ayer creo que es estas barreras que estamos tratando de vencer. Ayer estuvimos divirtiéndonos, haciendo consulta y encontrando pacientes cirróticos descompensados andando
sin que nadie haga nada por ellos, haciendo pruebas rápidas y viendo cómo sí podemos con pruebas rápidas. Javier mostró 250 pruebas, pero de esas solo fueron 125 hepatitis B. Y en 125, 4 pacientes, nos da una prevalencia del 4 en una muestra pequeñísima. Seguimos teniendo un problema de salud pública muy grande. ¿Sí? Después de 40 años, Javier, 60 años, 80 años, y seguimos igual. ¿Ok? Afortunadamente, con la visita de muchos de los que han sido profesores nuestros y que están hoy aquí, que nos han enseñado mucho de esto y que ayer nos acompañaron en esta visita, un grupo grande de gente, auxiliares de enfermería, médicos, gastroenterólogos, hepatólogos, todos los que nos pudimos vincular a esta jornada y que hizo que tanto ayer como hoy en endoscopia digestiva pudiéramos hacer una jornada de salud hacia la comunidad, ¿sí? Que es lo que queremos hacer. Muchas gracias.